Saludos. En nuestro podcast de hoy hablaremos sobre lo que es cuarentena y aislamiento, ya que están bastante de moda en el día de hoy por lo que es el coronavirus. La definición de cuarentena se refiere al aislamiento preventivo al que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas o animales. Es importante que sepan que la palabra cuarentena viene del latín quadraquinta y que señala un periodo de 40 días. Claro está que el uso médico de la palabra cuarentena se implementó a partir del siglo XIV con una pandemia llamada la peste negra, aunque su origen es mucho más antiguo. El número 40 está vinculado a muchos momentos y formas de la religión católica. Por ejemplo, estamos en época de cuaresma. La cuaresma son 40 días, que es el tiempo comprendido entre el miércoles de ceniza y el inicio de la Semana Santa. Hay otros ejemplos que son religiosos, como son los días que duró el diluvio, que fueron 40 días, los días que Moisés permaneció en el monte Sinaí, también los años que duró el éxodo judío, que fueron 40 años, los días que Jesús ayunó en el desierto y en los cuales fue tentado por el diablo. O sea que todo esto son relativos a la Biblia. Claro está que la peste negra fue la primera enfermedad masiva que provocó que se utilizara cuarentena, y esto ocurrió en el año de 1377. Con respecto a la diferencia que hay entre una cuarentena y un aislamiento, por el hecho de que se diga cuarentena no necesariamente significa que el aislamiento de una persona o un grupo de personas sanas se vayan a separar de la población enferma. Depende del tipo de enfermedad. Por ejemplo, hay enfermedades en las cuales hay que poner en cuarentena a personas por más de 40 días, incluso 80 días. Sin embargo, otras, como es la del coronavirus, la cuarentena basta solamente con 14 días. Con respecto al aislamiento se somete a una persona que está enferma, que está contagiada de una enfermedad infecciosa, y se separa a esa persona por un tiempo determinado para evitar la propagación de esa enfermedad infecciosa. O sea, como dijimos anteriormente, cada patología tiene su propio tiempo de incubación y de recuperación. Por eso la cuarentena es diferente dependiendo del tipo de enfermedad. Es importante que sepan que la cuarentena puede ser voluntaria, pero en estos casos, por ejemplo, como tenemos el coronavirus, que queremos que evitar que penetre a todos los estratos sociales de una manera que haga picos, es por ello que se debe de someter o se está sometiendo la población a una cuarentena. Todo está coordinado por los ministerios de salud pública de todos los países. Ustedes ven en estos casos, por ejemplo, que las personas están aisladas y se les solicita a la población mundial a que se mantengan en sus hogares. Esto es con el objetivo de evitar la expansión de esta enfermedad infecciosa, para detener la transmisión. Cuando no se somete, en caso de las pandemias, a los países a cuarentena, también se pueden aislar determinadas ciudades. Por ejemplo, en España actualmente no se permite la entrada de personas. China está completamente aislado, República Dominicana está completamente aislado, y así la mayoría de los países aislados, es con el objetivo de evitar que muchas personas
se contaminen, se infecten en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Qué es lo que estamos evitando con esto de la cuarentena? Que la mayoría de las personas se infecten en tiempo récord. ¿Qué traería como consecuencia una infección masiva de personas? Esto trae como consecuencia el colapso de los sistemas de salud. No daríamos abasto los médicos para atender a la gran cantidad de personas. Una gran cantidad de médicos quedaría infectado y por tanto colapsaría el sistema de salud. Una gran cantidad de personas fallecerían. De modo que por eso solicitamos a la población someterse a lo que es la cuarentena. Someterse a quedarse en sus hogares. No es lo mismo que una gran cantidad de personas se infecten en 2 meses que esa misma cantidad de personas se infecten en 2 años. Si la infección ocurriría a lo largo de 2 años, por ejemplo, del 70% de la población dominicana, sería muy diferente que ese 70% de la población dominicana se infectara en 2 meses. Pues en 2 meses los centros de salud no darían abastos. La cantidad de médicos no darían abastos. Y eso traería como consecuencia una altísima mortalidad. Eso traería como consecuencia que los sistemas de salud se colapsaran. Entonces, por ello que nosotros solicitamos a la población mantenerse en sus hogares y de esta manera podríamos contener esa pandemia que es el coronavirus. Espero que esta información te haya sido de provecho y hasta un próximo podcast. Se despide de usted el doctor Alfredo Polanco del Orbe. Muchas gracias.